Muy buenos días para todos nuevamente. Y vamos a la palabra. Vamos a Isaías capítulo 55, versículo 8. Así que por favor presten mucha atención. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dice Dios, di conmigo, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al sembrador y da pan al cosechador. Atención por favor. Así, de la misma manera, será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Amén. Qué tremenda bendición. Entonces, algo que quiero que miremos es una definición natural, científica, de cómo se produce la lluvia o la nieve. Entonces, a medida que el vapor de agua se eleva, el aire fresco de la atmósfera hace que se condense en agua líquida. Entonces, esto es lo que crea las nubes. Y cuando una nube se llena de agua líquida, entonces, por la ley de la gravedad, comienza a llover, comienza a descender esa agua que ha pasado el límite de un peso, y de esa manera es que cae del cielo la lluvia o la nieve. Y esto es lo que se llama el efecto natural de la precipitación. Eso es, así es que funciona. Esa es la explicación más sencilla de cómo es que se produce la lluvia. Y por otro lado, cuando la lluvia cae en la tierra, pues todos sabemos que la tierra se prepara para poder dar semilla, para poder producir fruto, para poder germinar lo que allí está sembrado. Por eso el agua, la lluvia es fundamental. El libro de Génesis dice que no llovía de arriba hacia abajo. Cuando fueron creadas las cosas, la lluvia nunca caía de arriba abajo. La lluvia salía de un vapor de la tierra que regaba todas las plantas. Ese vapor era la lluvia de esos tiempos. Luego, la primer lluvia registrada en la historia de la humanidad está
en el libro de Génesis cuando cayó el diluvio. Antes nunca había llovido. Por eso el acto de Noé fue de fe al construir un arca para que no se ahogaran supuestamente por una tormenta cuando nunca había llovido. Por eso era una locura en ese entonces. La primer lluvia registrada de arriba hacia abajo, el primer fenómeno natural de la precipitación se dio allí, cuando el arca se cerró y las ventanas o las compuertas de los cielos fueron abiertas y llovió hasta inundar toda la tierra. Esa fue la primer lluvia que cayó de arriba para abajo. Y de ahí en adelante, pues todos hemos sido testigos de lo que significa la lluvia. Entonces, esto es muy importante porque Dios dice en su palabra que de esta misma manera, como sucede en lo natural, en el proceso de que el agua se evapore y luego vuelva y se condense en algo líquido y luego vuelva a la tierra para hacerla germinar, así es la palabra que sale de la boca de Dios. Así es la profecía que sale de la boca de Dios. No es algo que Dios habla por hablar, no es algo que Dios dice por decir, sino que la lluvia cumple un propósito. La lluvia no desciende a la tierra porque sí, desciende porque la tierra lo necesita. Desciende porque todos nosotros lo necesitamos. Es la manera en que la tierra produzca fruto. Es la manera en que la semilla se siembre y pueda germinar y pueda haber cosecha, pueda haber alimento, pueda haber vida. Es la manera en la que se llenan los ríos, en la que se llenan lagunas. Es la manera en la que como que circula, por decirlo de esa manera, el agua. Es la manera en la que se llenan las represas. Es la manera en que los árboles se mojan. Es la manera en que las aves y todos los animalitos pueden beber. Es la manera en la que la tierra se mantiene fértil. Entonces, así es la palabra de Dios. Dios no la saca por equivocación. Dios no la saca simplemente por hablar, sino que Él las cosas que dice, las dice con un propósito. Tienen que cumplir un propósito. Y por eso dice la Biblia, así de la misma manera es mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará aquello para la cual la designé, aquello para la cual la solté. Entonces noten ustedes que la palabra de Dios es la que hace que nuestras vidas germinen. Es la que hace que nuestras vidas se hidraten. Es la que hace que nuestra vida, nuestra tierra, nuestro corazón realmente pueda producir los mejores frutos. La lluvia no es para que la tierra siga seca. La lluvia no es para que la semilla se muera. La lluvia no es para que la semilla no dé fruto. La lluvia no es para que no haya alimento a través de la cosecha, sino todo lo contrario. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para darnos vida. La palabra de Dios es para que produzcamos el mejor fruto de todos. La palabra de Dios es para mantenernos hidratados. La palabra de Dios es para bendecirnos. Es para bendecir tus hijos. Es para bendecir tu casa. Es para bendecir tu empresa. Es para bendecir tu salud. Es para bendecir tu cónyuge. Es para bendecir la iglesia. Es para bendecir el mundo. La palabra de Dios es para bendecir. No es para maldecir. Lo que no significa que no sea para advertir. Es distinto. Pero es para bendecir la palabra de Dios. Escuchen esto tan tremendo. Dios le dio una palabra a Noé. Y saben, duró más de 100 años. Pero se cumplió.
prepárate un arca porque va a llover y quiero que todos los que entren al arca se salven y no se ahoguen. Pasaron más de 100 años, pero se cumplió. Dios le dijo a Abraham: voy a darte descendencia y a través de ti voy a bendecir las familias de la tierra. Y pasaron 25 años, aún con sus errores y sus equivocaciones, pero se cumplió. Diga conmigo, se cumplió. Isaac le nació a los 100 años, aunque a los 87 le quiso ayudar a Dios acostándose con Agar, la egipcia, la sierva de su esposa Sarai, para tratar de tener un hijo, ayudándole a Dios. Pero a los 100 años tuvo a Isaac. Se cumplió lo que Dios le dijo. Ahora Dios le muestra unos sueños a José, siendo muy jovencito, de que todos sus hermanos se inclinan hacia él y lo honran y lo respetan, y luego las estrellas, el sol y la luna. Le dio un sueño de gobierno, le dio un sueño de mucha autoridad, y se lo dio muy niño. Algunos dicen que tendría unos 13 años más o menos, algunos dicen eso. Pero pasaron décadas, diga conmigo, décadas, para que ese sueño se cumpliera. Pero ¿sabe qué fue lo más maravilloso? Se cumplió, diga conmigo, se cumplió. Porque fue segundo después de Faraón. Sus hermanos se inclinaron y lo reconocieron, sus mismos padres y el mundo entero. Se cumplió. Ahora, fíjense esto: Dios llamó a Abraham o a Moisés y le dijo: saca a mi pueblo de Egipto y llévalos por el desierto porque me van a servir. Los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, en Canaán. Pero con Moisés salió Josué y salió Caleb. Eran niños, eran pequeñitos. Y fueron 40 años caminando por el desierto. 40 años. Y 40 años por su dureza, por su incredulidad. 40 años por su rebeldía, porque no era ese tiempo. Pero aunque Moisés no entró y esa primera generación no entró, sí entró Josué y sí entró Caleb y toda la nueva generación que nació durante todo ese proceso, y todos los que fueron niños cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios ahí? Que se cumplió. No importa que pasaron más de 40 años, pero se cumplió en Josué, se cumplió en Caleb, se cumplió en esa nueva generación. Cuando Dios llamó al rey David, lo llamó siendo un chino, un jovencito, un pelado. Y Dios lo ungió como rey de Israel. Todos se rieron, todos se mofaron, todos empezaron a sacar memes del muchacho. Los hermanos a burlarse, a menospreciarlo. Yo quiero que ustedes escuchen esto: David era muy menospreciado antes de haber sido ungido como rey, pero fue más menospreciado después de haber sido ungido como rey. Y pasaron décadas, décadas. Pudo haber perdido su vida en muchas situaciones, pero se cumplió la palabra de Dios. Fue ungido y fue reconocido, coronado como rey de Israel. Bendito sea Dios. Contra todas las cosas en contra, contra cualquier cantidad de personas en contra, se cumplió la palabra de Dios. Y con esto quiero darles unos pequeños ejemplos de que cuando Dios saca una palabra de su boca, no vuelve vacía, no se queda en el aire, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Pero así como la tierra necesita recibir el agua, y así como para que una semilla se siembre necesita un sembrador, y así como para recoger una cosecha se necesita una persona que cuide el proceso de la siembra y de la cosecha, así pasa con nosotros.
Por eso dice: da semilla al que siembra y pan al que recoge. Porque ahí es donde está lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la parte de Dios? Enviar la palabra. ¿Cuál es la parte de Dios? Enviar la lluvia. Pero en lo natural, ¿cuál es nuestra parte? Sembrar semilla. ¿Cuál es nuestra parte? Recoger cosecha. Entonces Dios hace una parte y nosotros hacemos la otra. Y en lo espiritual, Dios envía su palabra. ¿Y qué tiene que hacer cualquier persona? Creerla, recibirla, guardarla en su corazón y comenzar a protegerla contra la duda, la incredulidad, contra los comentarios negativos, contra los ataques que va a recibir esa palabra. Y si tú la cuidas, si tú la proteges y aprendes a esperar como cualquier cultivador, granjero o campesino, vamos a tener cosecha, va a producir fruto y vamos a tener abundancia en nuestras vidas, lo que Dios ha designado para cada uno de nosotros. Qué tremenda esta palabra, cómo me sacudió. Porque el propósito de la palabra es bendecirnos en cada área de nuestra vida. El propósito de la palabra es prepararnos, capacitarnos, formarnos, madurarnos en cada área de nuestra vida. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante lo que estamos haciendo esta mañana. Por eso es importante estudiar la palabra, la Biblia. Por eso es importante atesorarla en el corazón. Por eso es importante confesarla. Por eso es importante creerla con todo nuestro corazón. Porque no importa cuántos años pasen y no importa cuántas adversidades se levanten, si tú la crees y la proteges y aprendes a esperar, se cumplirá. Alabado sea Jesús. Se cumplirá. Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y presten mucha atención a esto. Juan capítulo 1, versículo 1. Nos enseña la palabra algo hermoso, algo maravilloso en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Dice así: en el principio era la palabra. Diga conmigo la palabra. Eso significa verbo, la palabra. Y la palabra era ¿con quién? Con Dios. Y la palabra era ¿quién? Dios. Vamos al verso 2. Este era en el principio con Dios. Por eso Dios no tiene principio. Para los que se desgastan pensando ¿qué fue primero, la gallina o los huevos? No tiene principio. El principio comenzó en Dios, no Dios con el principio. Y por eso los científicos están locos, la mayoría, tratando de descubrir dónde se generó toda esta situación. Por eso dice la Biblia: I am the Alpha and I am the Omega. ¿Qué significa eso? Soy el principio y soy el final. Yo no tengo principio, el principio me tiene a mí. Yo no tengo final, el final me tiene a mí. Esa es, y ese es nuestro Dios todopoderoso. Tremendo, increíble. Y es la fe la que por la palabra nos puede llevar a aceptar y a creer esto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era el principio con Dios. ¿Se dan cuenta? El principio con Dios. No Dios
con el principio. Porque el principio nació con Dios. Por lo tanto, Dios no tiene final, pero hay un fin que se encuentra con Dios. Pero Dios siempre ha sido y siempre será. Wow, maravilloso, precioso. Vamos al verso 3. Y aquí encontramos más revelación todavía. Todas las cosas por Él. Diga conmigo, por Él. Diga conmigo, por Dios y por su palabra. Fueron hechas. Todas. Todas, todas. Y te quiero decir que todas no es lo que está en este mundo solamente. Esto es un pedacito hermoso y divino de Dios. Pero el universo es gigante. El universo es. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que nadie existía antes de Dios. Nada existía antes de Dios. Quiere decir que Él existía antes que todas las cosas. Las que se ven y las que no se ven. Sigamos, verso 4. En Él estaba la vida. Diga conmigo, en Dios está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, atención por favor, venía a este mundo. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién fue hecho este mundo? ¿Por quién fueron hechos los seres humanos? Por Dios. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta ahí. ¿De quién está hablando? Les pregunto yo. ¿Quién vino a este mundo para ser la luz de los seres humanos? ¿Quién vino a dar su vida en una cruz derramando su sangre para que nosotros encontráramos perdón de pecados, encontráramos vida eterna y encontráramos la bendición que realmente procede de Dios? ¿De quién está hablando? ¿Quién fue el que resucitó al tercer día, venciendo todos los poderes que tenían engañado a este mundo, haciéndole creer que había sido creado por otras circunstancias? Jesús. O sea que la Biblia nos enseña que Jesús es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. O sea, la Biblia nos enseña que a través de Jesús todas las cosas fueron creadas, hechas, que Jesús es la luz, que siempre ha estado con papá, que siempre ha estado con el Padre, y fue enviada a este mundo, a esta tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, cuando en Isaías dice: yo no envío mi palabra
para que vuelva a mí vacía, sino que ella irá y cumplirá lo que tiene que hacer, como la lluvia lo hace en lo natural, en lo físico, con ustedes, así es mi palabra. Dios no envió a Jesús para perder el tiempo. Dios no envió a su Hijo para que no se produjera fruto. Dios no envió a Jesucristo para que Él quedara dando vueltas en los aires. Dios no envió a Jesús para que la tierra continuara igual. Dios no envió a Jesús para que los hombres siguiéramos igual. Y te voy a decir algo: cuando una persona dice, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué no siento que realmente yo tenga paz? ¿Por qué no siento que tenga la capacidad de ya no hacer esto o no hacer aquello que sé que me produce daño? ¿Por qué me siento tan solo? ¿Por qué siento a Dios tan lejos? Si yo voy todos los domingos a misa, si yo me comulgo, si yo hago procesiones, o yo creo en esto o yo creo en lo otro, ¿por qué a veces me siento con ganas más bien de morirme? ¿Por qué siento que no puedo aceptarme? ¿Por qué siento que no puedo perdonar? ¿Por qué siento tanto miedo, tanta angustia? ¿Por qué siento tanta lucha en mi corazón? La respuesta es muy fácil, es muy sencilla, porque la religión por sí sola no nos puede cambiar, no nos puede iluminar, no nos puede hidratar, mucho menos llevarnos a producir fruto, y el fruto en abundancia que tiene Dios para cada uno de nosotros. La única persona que puede cambiar y llenar verdaderamente nuestro corazón se llama Jesús de Nazaret. Si Dios no hubiera enviado a Jesús a este mundo, no tendríamos esperanza ninguno de nosotros. Y déjeme decirle una cosa, porque Dios le dio la promesa a Adán y a Eva de la venida de su Hijo. Y ellos fueron los dos seres humanos primeros que fueron creados en la tierra. Y después de ellos se desató toda esta cantidad de personas hasta el día de hoy. Y Dios le dijo a la serpiente: pondré una enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Serán enemigos para siempre. Y aunque tú, le dijo a la serpiente, le herirás el calcañar, la simiente te aplastará la cabeza. Y esto fue allá en el jardín con Adán, Eva y la serpiente, que representaba a Satanás. Y ahí encontramos por primera vez en la tierra profetizada la venida de nuestro Señor Jesucristo para liberarnos de la serpiente, del engaño, del pecado, de la maldad. Así que, a pesar de que la tierra se corrompió en los tiempos de Noé y desde los tiempos de Adán y Eva, a pesar de que la tierra se corrompió con la torre de Babel, a pesar de que la tierra se corrompió y se ha corrompido a través de la historia, a través del imperio o la mitología egipcia, a través del imperio o la mitología griega, a través del imperio o la metodología medo-persa, a través de la historia del imperio o de todas las mitologías asiáticas, africanas, europeas y de esta parte del cono en Norteamérica, que incluye Canadá hasta Chile, incluyendo el Caribe, el Pacífico hacia Australia, incluyendo todo, absolutamente todo, a pesar de todas las corrupciones, de todas
todas las maldades, de todos los pensamientos, lo que le da esperanza a este mundo y se la ha dado aún desde el principio es Jesús de Nazaret, es la palabra de Dios. Y por eso dice la Biblia, esto tiene que ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después de esto vendrá el fin. O sea que no hay generación que no escuche de alguna o de otra forma de Jesús, de Jesús. Y aquellas generaciones que no escucharon de pronto de Jesús, que solo se guiaban por el sol y por las estrellas, que solo se guiaban por las plantas, no se preocupen por eso, porque ellos no compadecerán como compadecemos la mayoría. Ellos compadecerán de otra forma, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda, y al que poco se le da, poco se le demanda. Pero lo que sí quiero decirles es que hoy en día, la predicación del Evangelio y la manera en la que llega la palabra es de tal manera que prácticamente todas las naciones la pueden recibir. Aún en China y aún en el Medio Oriente, donde es prohibido predicar a Jesucristo y son prohibidas las Biblias y se sigue asesinando gente, si abiertamente hace este tipo de reuniones, quiero darles una noticia tremenda. Son millones de creyentes que no son públicos porque no lo pueden hacer, pero han recibido a Cristo en su corazón. Y yo sé que llegará un momento en donde podrán salir, pero la palabra corre porque está escrito que debe ser así. Y cada día, cada vez que nace un niño, es una nueva generación. Cada vez que nace una nueva personita, es una nueva generación. ¿Qué significa? Que necesita conocer a Jesucristo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Es la responsabilidad que tienes tú como padre. Es la responsabilidad que tienes tú como abuelo. Es la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos. Asegurarnos de que cada generación conozca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor para nuestras vidas. Es eso. Ahora, ¿cómo voy a terminar esta palabra? De la siguiente forma. Escuchen esto. ¿Por qué creen ustedes que hoy un enfermo se puede sanar? Porque es que Dios envió su palabra diciendo: por su llaga fueron ustedes sanados. Esa palabra no queda vacía. Esa palabra sigue teniendo el efecto. Solo que tiene que haber alguien que la crea, que la aplique, que la proteja. Tiene que haber alguien que se atreva a creerlo. ¿Por qué hoy existen todavía las liberaciones? Porque la gente sigue siendo atormentada por muchas cosas. Pero dice la palabra: en mi nombre echarán fuera los demonios. Los expulsarán y soltarán la gente, soltarán las personas y serán libres. Esa palabra no fue enviada para que no produzca fruto. Es una palabra que fue enviada para producir fruto. Porque la palabra no vuelve a Dios vacía. Cuando la Biblia dice que vengan a mí los que estén cansados y cargados y yo los haré descansar, y habla de las depresiones, habla de las soledades, habla de las angustias, habla de las perturbaciones que puede sufrir una persona con las cargas de su vida diaria, de sus compromisos, de sus luchas, de la familia, de las finanzas, de su salud.
y de todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Noten ustedes que Dios envió una palabra para que haya descanso para nuestras almas, para nuestras vidas. Pero ¿quiénes son los que pueden descansar? Los que crean esa palabra, los que protejan esa palabra, los que descansen en esa palabra. Noten ustedes que la palabra de Dios dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay salvación, hay vida eterna otorgada por una palabra que se envió, por una palabra que descendió de los cielos y cayó a la tierra y la regó. Y la regó no con agua solamente, con sangre que representa a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo que no puede otorgar la religión, lo que no podemos comprar con nuestras riquezas, lo que no nos puede regalar ninguna otra persona por sí misma, lo que no nos pueden dar nuestras buenas obras, no lo da la palabra, nuestro Señor Jesucristo, por la obra de la cruz. Entonces, Jesús vino a este mundo porque Dios lo envió. Y vino a este mundo para cumplir lo que Dios se había propuesto. Por eso es que todo aquel que se atreva a creer en Él no morirá para siempre. Por eso es que todo aquel que lo reciba en su corazón recibirá la luz que le limpiará, que le iluminará, que lo guiará. Recibirá la paz que realmente viene de Dios. Recibirá el perdón que realmente viene de Dios. Recibirá la salvación que realmente viene de Dios. Recibirá las fuerzas que realmente vienen de Dios, la bendición que realmente viene de Dios. Es Jesús. Y esa palabra la necesitamos todos los seres humanos. Y todos los días necesitamos ser alimentados como nos alimentamos físicamente con la comida. Porque ahí es donde está la garantía de realmente tener una vida exitosa, que no se mide por los bienes materiales solamente, sino por la paz, sino por el gozo, sino por el comportamiento que tenemos nosotros con base a los principios de Dios, más allá de este mundo. Y por eso es que yo creo con todo mi corazón y con toda la firmeza que cualquier persona, sin importar el problema que tenga, si escucha la palabra de Dios, si le sabemos explicar quién es Jesús y para qué vino Jesús y por qué resucitó Jesús, yo estoy seguro que su vida nunca volverá a ser la misma. Pasará de ser una tierra seca, árida. Más abajo dice, donde solo se producían espinos, donde no crecía nada bueno, a ser una tierra en donde se levantarán pinos, arrayanes hermosos, y los árboles fructíferos aplaudirán con gozo y con alegría. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace Jesús en la vida de cualquier persona. Qué tremenda bendición. Aquí tenemos esta portada hermosa: lluvia, nieve, semilla y fruto. En una parte de la pantalla vemos la lluvia y la nieve, lo natural, lo físico. Y en la otra parte vemos nosotros la planta que se sembró y empieza a crecer, y luego la cosecha, que es el fruto para que nos alimentemos. Así es mi palabra, dice el Señor. Así es mi palabra. Lo más importante no es el cómo ni el cuándo, sino que Dios lo haya dicho. Mientras tú y yo tengamos una palabra de Dios,
tenemos esperanza. Mientras tú y yo tengamos una palabra de Dios, hay razón para seguir adelante. Mientras tú y yo tengamos una palabra de Dios, no te rindas. Sigue adelante. Mientras tú y yo tengamos una palabra de Dios, vale la pena ir hacia adelante, vale la pena esperar, vale la pena luchar, vale la pena creer, vale la pena proteger en el nombre de Jesús. Y yo sé que a veces la vida cansa mucho. Créame que el sembrador también se cansa. Créame que el que recoge cosecha también se cansa. No vayan a creer que no. Pero la palabra nos da ánimo para no desfallecer. Nos da ánimo para seguir sembrando y nos da ánimo para seguir cosechando. Nos da ánimo para seguir avanzando. No pierdas tu confianza, tu esperanza, tu fe, jamás. Y siento en mi corazón que tal vez la invitación más grande que nos está haciendo Dios en esta mañana es: aprende a valorar, aprende a guardar y a proteger y a esperar en mi palabra. Se cumplirá. Escuchen esto, se cumplirá. Algunas personas dicen: han pasado 2000 años y hablan de eso, y es que el rapto, y aquí seguimos igual. Eso es pura mentira, puro cuento. Y siempre salen diciendo uno y lo otro. Mire, mis abuelos se murieron esperando eso. Pablo se murió esperando eso. Los apóstoles creían que iba a ser con ellos. ¿Y cuántas? 2000 años han pasado. Pero yo les digo algo con todo mi corazón: pasará, sucederá. Porque esto no lo dijo un hombre, esto lo dijo Dios. Jesús viene por segunda vez. Sucederá, pasará. Si Dios ha dicho y te ha hablado de que tus hijos le servirán, sucederá. Tú cumple con tu parte. Si Dios ha dicho que te va a sacar adelante, que te va a prosperar, que te va a bendecir, sucederá. Tú debes cumplir con tu parte. Si Dios ha dicho que esta iglesia va a avanzar, que esta iglesia va a crecer, mire, les digo, sucederá. Solo debemos cumplir con nuestra parte. Si Dios ha dicho que te va a levantar y que te va a usar y que vas a ser de bendición para muchas personas, sucederá, pasará, pero debes poner de tu parte. Todo lo que Dios ha dicho sucederá. Y todo lo que Dios ha dicho ha sucedido. ¿O es que acaso Jesús? Hay gente que dice: eso de la segunda venida yo no creo. Y yo le digo: ¿y tú sí crees en la primera venida? Ah, esa sí. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Y el que cumplió la primera no va a cumplir la segunda? Tremendo, ¿cierto que sí? Eso de que Dios prospera, yo no creo eso. ¿Y tú sí crees que Dios ha prosperado a otros? Ah, sí, eso sí. El que lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo volverá a hacer. Él no cambia. Su palabra sigue teniendo el mismo poder y el mismo efecto. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que atesorarlo con todo su corazón. Les digo algo con toda mi alma: yo lo creo. Creo que todavía los mejores tiempos nos están esperando. A los que creemos, a los que confiamos en el Señor. Creo con todo mi corazón que a través de este ministerio y a través de la palabra que está sujeta a la Biblia, a lo que enseña la Escritura, muchos enfermos, miles de enfermos se van a sanar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo creo con todo mi corazón. Creo que gente va a ser liberada. Creo que gente va a ser perdonada. Creo que gente va a ser salvada. Creo que gente va a ser restaurada. Creo que familias van a ser restauradas. Creo que Dios va a levantar muchas, pero muchas personas y los va a bendecir, les va a entregar, les va a confiar riquezas, les va a entregar poder, les va a entregar una unción especial para cumplir un propósito en esta vida, en esta tierra, y es ser de bendición a muchas naciones en el nombre de Jesús. Yo creo con todo mi corazón, creo que estas cientos de personas que hoy somos, un día no muy lejano seremos miles y miles para la gloria de Dios, porque hay una cosecha que recoger, porque hay gente que necesita
escuchar, recibir, ser ministrada con el poder de la palabra de Dios. Si no es la palabra, ¿quién entonces? Si no es lo que Dios dijo, ¿quién entonces? Solo lo que Dios dice es lo que realmente se cumple. Solo lo que Dios dice es realmente lo que vale la pena esperar. Solo lo que Jesús hizo por nosotros es lo que puede cambiar nuestras vidas. Ahí está la esperanza de la vida. Ahí está la esperanza de esta tierra. Ahí está la esperanza de la humanidad. Por eso no se cansen de vivir para Dios. No se cansen de buscarlo. No nos cansemos de predicarlo. No nos cansemos de llenarnos de la palabra. No nos cansemos, porque sucederá. Simplemente pasará en el nombre del Señor. Levanta tus manos bien en alto. Padre, yo bendigo esta iglesia, bendigo cada familia, bendigo cada persona. Y te doy tantas gracias, Señor. Yo bendigo los niños, yo bendigo los jóvenes, prejuveniles. Yo bendigo, Señor, los adultos. Bendigo, Señor, los matrimonios que están aquí. Bendigo los hombres empresarios, las mujeres empresarias. Bendigo los hombres trabajadores, las mujeres trabajadoras. Bendigo a aquellos que están estudiando. Bendigo en el nombre de Jesús la gente que está en su adultez o en su parte de adulto mayor. Bendigo los ancianos. Bendigo con todo mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú no envías tu palabra para maldecir. Tú envías tu palabra para bendecir. Tú no envías tu palabra para condenar. Tú envías tu palabra para salvar. Tú no envías tu palabra para causar la enfermedad. Tú envías la palabra para causar la sanidad. Yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Y yo hoy bendigo esta iglesia. Yo bendigo estas familias. Yo bendigo estas naciones aquí representadas, estas generaciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que riega nuestros corazones, que riega nuestras vidas, Señor amado, y que viene con el propósito de hidratarnos, de darnos lo que necesitamos para que la semilla se pueda plantar y pueda crecer y pueda producir fruto, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es la lluvia, porque tu palabra es la semilla y porque el fruto es el resultado de la fe que cada uno tiene en tu proceso, que cada uno tiene en tu voluntad. Yo te doy gracias, Señor, porque hay esperanza para las áreas que están secas. Hay esperanza para las áreas que están áridas. Hay esperanza para las áreas, Señor amado, en donde solo hay pedregales y tal vez espinos. Hay esperanza, Señor, porque allí crecerán los pinos, allí crecerán los arrayanes, allí crecerán árboles, Señor, que darán fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tu palabra, Señor amado, declaramos por la fe que hay victoria sobre la sequedad, que hay victoria sobre lo estéril, que hay victoria en el nombre de Jesús sobre lo que está árido, Dios de los cielos. Declaramos que fluirán ríos, fluirán, Señor amado, ríos de vida, Señor amado, agua de vida, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque hay sanidad para los enfermos, hay liberación para los que estén tal vez atormentados por algún espíritu, por algún ente espiritual de las tinieblas. Hay perdón para cualquiera que se sienta condenado, para cualquiera que sienta que no ha podido experimentar el perdón. Hay salvación, Señor, para aquellos que tal vez están perdidos, Padre celestial. Hoy yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias porque hay propósito para aquellos que tal vez, Señor amado, no encuentran su razón de pertenencia, no encuentran su razón de ser todavía, Padre celestial. Ni la ciencia, ni la universidad, ni sus propios esfuerzos le han dado las respuestas. Pero hay propósito para ellos, porque viene de ti la revelación, viene de ti ese conocimiento, viene de ti esa confianza, viene de ti esa certeza, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús,
porque hay esperanza para Colombia, hay esperanza para Bucaramanga, hay esperanza para otras naciones de la tierra. A pesar de la corrupción, a pesar de los peligros, a pesar de las maldades, a pesar de cualquier crisis, hay esperanza mientras esta tierra siga siendo regada por tu lluvia, por tu palabra. Oh, yo te doy gracias, Señor, porque eso es lo que somos como iglesia. Somos nubes, Señor amado, que regamos esa lluvia, Padre celestial, sobre la tierra. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre celestial, porque eso es lo que somos como iglesia, sembradores que sembramos la buena palabra en los corazones. Y somos también, Señor, cosechadores, Señor. Gracias porque hay cosecha, gracias porque hay fruto, gracias, Señor amado, porque hay recompensa, Padre celestial. Y la mayor recompensa que nosotros, Señor amado, podemos recibir como predicadores, como cristianos, como conocedores tuyos, es ver gente que se añade al reino de los cielos, gente que se añade a la salvación por tu palabra, por tu Hijo amado. Yo te doy gracias con todo mi corazón, Señor. Por eso vale la pena, Señor amado, dar cualquier paso, avanzar, arriesgarlo todo si es necesario, porque tú nunca nos dejarás en vergüenza, Señor amado. Así como has respaldado, Señor, cada palabra que has enviado, así como has sostenido cada generación que se ha atrevido a creer en ti, así, Señor amado, sucederá con nosotros. Así sucederá con nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Renunciamos a toda duda, a todo plan del enemigo, a toda estrategia del enemigo de hacernos creer que la palabra ya no tiene el poder que tuvo antes. Renunciamos en el nombre de Jesús a creer que los enfermos no se pueden sanar, que los endemoniados no se pueden liberar, que eso fue para otro tiempo, que ya eso no tiene hoy el mismo efecto que antes. Renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret a creer que ya no habrá un avivamiento, que ya no habrá un despertar, que ya no habrá multitudes que te busquen con todo el corazón. Renunciamos a esa mentira en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Oh Dios de los cielos, porque hay una iglesia que saldrá por la puerta grande y no por la puerta de atrás, Señor amado. Oh Dios de los cielos, yo te doy gracias con todo mi corazón. Yo te doy gracias, amado Dios. Y yo bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, por la palabra que se ha profetizado sobre mis hermanos, que se ha profetizado sobre cada uno de ellos, Señor. Porque se cumplirá, Señor. Se cumplirá a nivel personal lo que tienes con cada uno de nosotros, pero a nivel general lo que tienes con el mundo, Señor, será inevitable. Yo te doy gracias con todo mi corazón. Ayúdanos a ser esforzados, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos, Señor amado, a no rendirnos, a no desfallecer. Ayúdanos, Señor amado, a seguir adelante, a ser gente de expectativa, a ser gente, Señor amado, que cree en lo sobrenatural, que cree en ti, amado Dios, en el nombre de Jesús. Porque donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Yo lo creo con todo mi corazón. Y te doy gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Gracias, gracias, porque no fue en vano. No perdimos, Señor. Gracias, Señor amado, porque sigue teniendo el mismo efecto. Sigue teniendo el mismo efecto. Gracias, Señor. Dale un aplauso con todas tus fuerzas. Fuerte ese aplauso. Fuerte. Amén. Amén.